Bienvenidos a este video. En este video estaremos analizando el capítulo 1 de Historia de la Redención, en donde veremos cuántos estuvieron involucrados, cuántos seres estuvieron involucrados en esta batalla, en esta lucha, y donde hasta este tiempo, hasta este último tiempo, quiénes están involucrados. Antes de comenzar a leer lo que tenemos en la pantalla, ya lo tengo, Historia de la Redención, la caída de Lucifer. Quiero leerles unos versículos de la Biblia donde habla acerca de cómo nosotros, ¿verdad? Si nos separamos de la palabra de Dios, si dejamos que la profecía que fue inspirada, que nos fue dada, y la dejamos a un lado, perdemos el rumbo. Para eso voy a ir a Proverbios 29, 18, donde dice: sin profecía el pueblo se desenfrena. Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. En Amós 3:7 dice: porque no hará nada Jehová sin que antes revele sus secretos a sus siervos los profetas. Y en 2 de Crónicas 20:20 dice: creed en Jehová nuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y serás prosperado. Estos textos nosotros analizamos que sin profecía, sin la dirección de Dios, nosotros vamos a ser descarriados. Entonces ahora vamos a analizar el libro Historia de la Redención, el primer capítulo, la caída de Lucifer. Y analizaremos y veremos que en el cielo, antes de su rebelión, se nos dice que Lucifer era un ángel honrado y excelso, cuyo honor seguía al del amado Hijo de Dios. Si nosotros notamos aquí en este párrafo, que lo tengo remarcado en amarillo, está diciendo la profeta que en el cielo, antes de su rebelión de Lucifer, Lucifer era un ángel honrado y excelso, cuyo honor seguía al del amado Hijo de Dios. En el segundo párrafo dice: su semblante de Satanás o Lucifer, así como el de los demás ángeles, era apacible y denotaba felicidad. Su frente alta y espaciosa indicaba su poderosa inteligencia. Su forma era perfecta. Su porte era noble y majestuoso. Una luz especial resplandecía sobre su rostro y brillaba a su alrededor con más fulgor y hermosura que en los demás ángeles. Así que vemos que Lucifer tenía el honor, le seguía en honor al Hijo de Dios, a Cristo Jesús. Y sobre todos los ángeles tenía una luz más especial. La parte en verde, el otro párrafo siguiente dice: sin embargo, Cristo, el amado Hijo de Dios, tenía la preeminencia sobre todas las huestes angélicas. Elena de White está remarcando que aunque Lucifer, ¿verdad?, era poderoso, recibía honor, pero dice que Cristo, el amado Hijo de Dios, tenía la preeminencia sobre todas las huestes angélicas. Sigue diciendo la profeta: Cristo Jesús era uno con el Padre antes que los ángeles fueran creados. Ella está haciendo la diferencia, que Cristo Jesús, antes que los ángeles fueran creados, Cristo Jesús era uno con su Padre. Lucifer tuvo envidia de Cristo,
de él, dice aquí, pero se está refiriendo a Cristo. Tuvo envidia Lucifer de Cristo y gradualmente asumió Lucifer la autoridad que le correspondía solo a Cristo Jesús. Entonces vemos cómo Satanás en su envidia fue él tratando de asumir la autoridad que solamente era para el Hijo de Dios. Sigue diciendo ella en el siguiente párrafo en amarillo: el gran creador, el Padre, convocó a las huestes celestiales para conferir honra especial a su Hijo en presencia de todos los ángeles. Porque ya el problema se estaba agrandando, se estaba suscitando el problema, se había suscitado el problema y se estaba creciendo. Y entonces Dios el Padre convocó a las huestes celestiales, a todos los ángeles convocó para conferir honra especial a su Hijo en presencia de todos los ángeles. Cristo Jesús estaba sentado en el trono con el Padre, con la multitud celestial de santos ángeles reunida a su alrededor. Y ahora noten el siguiente párrafo en verde, cómo sigue diciendo la profeta por inspiración divina. Ella dice: entonces el Padre hizo saber que había ordenado que Cristo, su Hijo, fuera igual a él. De modo que doquiera estuviese su Hijo, estaría él mismo también. El siguiente párrafo en amarillo dice: la palabra del Hijo, y sigue hablando el Padre, la palabra del Hijo debería obedecerse tan prontamente como la del Padre. Esto es lo que el Padre estaba diciendo a todos los ángeles, cómo él quería que se obedeciese a su Hijo, cómo se le respetase, porque al Hijo no se le estaba respetando. Lucifer, en su envidia, en su celo, y indujo a los demás ángeles que se dejaron inducir por él a que miraran a Cristo con desprecio, con envidia, con celos. Y por eso el Padre los reunió, Dios el Padre los reunió y les dijo cuál era la posición de su Hijo y cuál era la posición de los ángeles. El Padre dice en la parte en verde: había sido investido, y está hablando de Cristo. Cristo había sido investido de la autoridad de comandar las huestes angélicas sobre todos los ángeles, sobre Lucifer también. Sigue diciendo ella, la parte amarillo: debía obrar especialmente en unión con él. Cristo, está hablando el Padre, Cristo debía obrar con él en el proyecto de creación de la tierra y de todo ser viviente que habría de existir en ella. O sea, el Padre les está diciendo a todos los ángeles cuál era la posición del Hijo, y también les estaba diciendo que Él iba a obrar en unión con su Hijo en el proyecto de la creación de la tierra y de todo ser viviente que habría de existir en ella o que había de habitar en la tierra. La parte en verde, el mismo Padre dice que Cristo ejecutaría su voluntad. No haría nada por sí mismo, Cristo Jesús. El Padre conocía a su Hijo, amaba a su Hijo, y el Hijo amaba a su Padre, ama a su Padre. Y dice que Él no ejecutaría la voluntad de Él mismo, sino que Él ejecutaría la voluntad de su Padre. Y no haría nada tampoco por sí mismo. ¿Seguimos leyendo? Dice: la voluntad del Padre se cumpliría en Él. Todo lo que el Padre ordenara, todo lo que el Padre dijera, iba a ser llevado a cabo por su Hijo.
Dice en la parte verdecita, brincamos al párrafo 3, 13.3 de Historia de la Redención. Dice, Lucifer estaba envidioso y tenía celos de Jesucristo. No obstante, cuando todos los ángeles se inclinaron ante él para reconocer su supremacía, porque Dios el Padre estaba poniendo las cosas en orden y les estaba diciendo cuál era la posición de su hijo. Y les dijo además que él, su hijo, iba a actuar en unión con él en la creación de la tierra y de todo lo que existiera en la tierra. Entonces, cuando todos los ángeles se inclinaron, porque Dios el Padre les dijo que debían de adorar a su hijo, que se postraran ante su hijo y que debían de obedecer la palabra de su hijo como si fuera la de él. Y donde él estuviera es como si el Padre mismo estuviera. No obstante, la parte amarillo, no obstante, cuando todos los ángeles se inclinaron ante él, ante Cristo, para reconocer su supremacía, gran autoridad y derecho de gobernar, se inclinó con ellos. Lucifer se inclinó con ellos, pero su corazón estaba lleno de envidia y de odio hacia Cristo Jesús. La parte en verde dice, Cristo formaba parte del consejo especial de Dios para considerar sus planes, mientras Lucifer los desconocía. Y es por eso que Lucifer tenía envidia de Cristo. Como él le seguía en autoridad a Cristo, él quería formar parte del concilio de Dios, el Padre, y su Hijo, donde ellos dos planeaban las cosas. Es por eso que arriba dice que Dios, por eso los reunió para decirles cuál era la posición de su Hijo y cuál era la posición de ellos. Y que a su Hijo lo tenían que adorar y obedecer. Y que Él estaba, la supremacía de Él, de Cristo Jesús, estaba encima de todos los ángeles. Entonces ahí vemos que Lucifer sí se inclinó, pero su corazón no se inclinó. Estaba lleno de envidia. Sigue diciendo, Lucifer no comprendía ni se le permitía conocer los propósitos de Dios. En cambio, pero fíjense lo que dice la profeta, la mensajera del Señor, dice, en cambio, Cristo era reconocido como soberano del cielo, con poder y autoridad iguales a los de Dios. Lucifer creyó que él era favorito en el cielo entre los ángeles. Yo creo que a veces nosotros, ¿verdad? Por eso la envidia nos corroe, porque nos llenamos de envidia porque nosotros pensamos como Lucifer, que somos los favoritos. Pero fíjense cómo sigue diciendo la profeta. La parte amarillo dice, había sido sumamente exaltado, Lucifer, pero eso no despertó en él gratitud ni alabanzas a su creador. Lucifer aspiraba llegar a la altura de Dios mismo. Se glorificaba en su propia exaltación. Sabía que los ángeles lo honraban. Tenía una misión especial que cumplir. Había estado cerca del gran creador y los persistentes rayos de la gloriosa luz que rodeaban al Dios eterno habían resplandecido especialmente sobre él. Pensó en cómo los ángeles habían obedecido sus órdenes con placentera celeridad, con prontitud. No, él decía, ¿no eran sus vestiduras brillantes y hermosas? Él se consideraba a sí mismo y decía, ¿acaso no soy yo el más hermoso de entre todos los ángeles? ¿Acaso no tengo yo
la luz más brillante, resplandezco más que los demás. No soy más hermoso que los demás. Dice además él, seguía diciendo, ¿por qué había que honrar a Cristo más que a él? Sigue diciendo la profeta, salió de la presencia del Padre cuando se formó el concilio, terminó el concilio, salió de allí. Dice, descontento y lleno de envidia contra Jesucristo. Congregó a las huestes angélicas, disimulando sus verdaderos propósitos, y les presentó su tema, que era él mismo. O sea, su tema era que estaba hablando él, empezó a hablar de sí mismo, de lo de él mismo. Dice, como quien ha sido agraviado. Ese era su tema que les predicaba o que les decía a los demás ángeles. Como quien había sido agraviado, se refirió a la preferencia de Dios, que Dios había manifestado hacia Jesús, postergándolo a él, haciéndolo a él a un lado. Esto fue lo que él les comentó a los demás ángeles. Dice, les dijo que de allí en adelante toda la dulce libertad de que habían disfrutado los ángeles llegaría a su fin. ¿Acaso no se les había puesto un gobernador a quien de allí en adelante debían tributar honor, servir? Esto es lo que él les estaba comentando a los demás ángeles. Les declaró que él los había congregado para asegurarles que no soportaría más esa invasión de sus derechos y los de ellos, que nunca más se inclinaría ante Cristo, que tomaría para sí la honra que debiera habérsele conferido y sería el caudillo de todos los que estuvieran dispuestos a seguirlo y a obedecer su voz. Hubo discusión entre los ángeles, porque había ángeles a los que Satanás reunió, a todos los ángeles que estaban bajo su mando, los reunió y les comentó todas estas cosas a su favor, a sus propias palabras de él. Pero en medio de esos ángeles había ángeles que se opusieron a lo que Satanás estaba diciendo. Y entonces dice que hubo una discusión entre los ángeles. Lucifer y sus seguidores luchaban para reformar el gobierno de Dios. Dice, estaban descontentos y se sentían infelices porque no podían indagar en su inescrutable sabiduría ni averiguar sus propósitos al exaltar a su Hijo y dotarlo de poder y mando ilimitados. Se rebelaron contra la autoridad del Hijo. Elena de White sigue recalcando que Satanás se rebeló contra la autoridad del Hijo de Dios. Ya Dios dijo cuál era la posición de su hijo, y aún así Satanás y los demás ángeles que convenció estuvieron en contra de la autoridad del Hijo de Dios. Los ángeles leales, que también estaban reunidos allí, trataron de reconciliar con la voluntad de su creador a ese poderoso ángel rebelde. Le hablaron, le trataron de convencerlo para que él no actuara, no se rebelara de esa forma o no hiciera lo que estaba haciendo. Dice, justificaron el acto de Dios, los ángeles buenos, justificaron el acto de Dios al honrar a Cristo y con poderosos argumentos trataron de convencer a Lucifer de que no tenía entonces menos honra que la que había tenido antes que el Padre proclamara el honor que había conferido a su Hijo. O sea que para Lucifer su puesto o su honra no disminuía, pero Lucifer quería más que eso. Y lo que quería Satanás es ser igual a Dios.
Y hay uno solamente que es igual a Dios y ese es su Hijo. Su Hijo es la viva imagen del Padre. Su Hijo era uno con Él. Dice, estos ángeles de Dios le mostraron claramente que Cristo era el Hijo de Dios, que existía con Él antes que los ángeles fueran creados y que siempre había estado a la diestra del Padre sin que su tierna y amorosa autoridad hubiese sido puesta en tela de juicio hasta ese momento, y que no había dado orden alguna que no fuera ejecutada con gozo por la hueste angélica. Todo lo que Cristo hablaba, decía, ordenaba, era ejecutado con gozo. Es lo que le estaban diciendo los ángeles. Oye, yo no entiendo por qué ahora tú te estás poniendo en ese plan. ¿Por qué tienes esos pensamientos? ¿Por qué tienes celo de él? Si siempre nosotros hemos obedecido con amor y nunca hemos tratado nosotros de averiguar o estar en contra, ¿verdad?, de los mandatos del Hijo de Dios. Siempre lo hemos hecho. Argumentaron que el hecho de que Cristo recibiera honores especiales de parte del Padre en presencia de los ángeles, eso no disminuía la honra que Lucifer había recibido hasta entonces, porque Lucifer, como hemos leído desde el principio, era un ángel honrado también, era el que le seguía en honra al Hijo de Dios. O sea, estaba el Padre primero y luego dice el Hijo, y después le seguía en honra Lucifer. Y eso es para que nosotros vayamos viendo, vayamos notando de que quiénes son los que estaban involucrados en este problema, en este conflicto que hubo en el cielo, que se levantó en el cielo. El Padre, su Hijo y Lucifer, que le seguía en honra. Y de ahí los demás ángeles, que también unos fueron del lado de Satanás y otros del lado de Cristo. Y la profeta sigue diciendo, los ángeles lloraron, los ángeles buenos lloraron, porque Lucifer no quiso obedecer, no quiso acatar a las órdenes de Dios. Ansiosamente intentaron convencerlo de que renunciara a su propósito malvado para someterse a su creador, pues todo había sido hasta entonces paz y armonía en el cielo, y qué era lo que podía incitar esa voz rebelde y disidente. O sea, le hicieron ver que si él se rebelaba contra Dios, contra el Hijo, podía haber un problema mayor para él y para los demás ángeles. Lucifer no quiso escucharlos, a los ángeles leales. Se apartó entonces de los ángeles leales, acusándolos de servilismo. Estos se asombraron al ver que Lucifer tenía éxito en sus esfuerzos por incitar a la rebelión. Los mismos ángeles se asombraron. Les prometió un nuevo gobierno mejor que el que tenían entonces, en el que todo sería libertad. Eso fue lo que él les prometió. Muchísimos expresaron su propósito de aceptarlo como su dirigente y comandante en jefe. Cuando vio que sus propuestas tenían éxito, se vanaglorió Lucifer de que podría llegar a tener a todos los ángeles de su lado y que sería igual a Dios mismo. Y su voz llena de autoridad sería escuchada al dar órdenes a toda la hueste celestial. Esto era lo que Satanás quería. Era gobernar, mandar. Los ángeles leales le advirtieron nuevamente y le aseguraron cuáles serían las consecuencias si persistía, pues el que había creado a los ángeles tenía poder para despojarlos de toda autoridad y de una manera señalada también castigar su audacia y su terrible rebelión. Esto todo se lo dijeron los ángeles buenos o leales. El mismo Satanás sabía todo esto. Dice, pensar que un ángel se opuso a la ley de Dios, que es tan sagrada como Dios mismo.
Exhortaron a los rebeldes a que cerraran sus oídos a los razonamientos engañosos de Lucifer y le aconsejaron a él, a Lucifer y a cuantos habían caído bajo su influencia, que volvieran a Dios y confesaran su error de haber permitido siquiera el pensamiento de objetar su autoridad. Muchos de los simpatizantes de Lucifer se mostraron dispuestos a escuchar el consejo de los ángeles leales y arrepentirse de su descontento para recobrar la confianza del Padre y de su amado Hijo. Está mencionando a dos seres divinos, el Padre y su Hijo. El poderoso rebelde declaró entonces que conocía la ley de Dios y que si se sometía a la obediencia servil, se lo despojaría de su honra y nunca más se le confiaría su excelsa misión. Les dijo que tanto él como ellos habían ido demasiado lejos como para volver atrás y que estaba dispuesto a afrontar las consecuencias, pues jamás se postraría, y oigan lo que dice él, lo que está diciendo Satanás o Lucifer, jamás se postraría para adorar servilmente al Hijo de Dios, que el Señor no los perdonaría y que tenían que reafirmar su libertad y conquistar por la fuerza el puesto y la autoridad que no se les había concedido voluntariamente. Los ángeles leales se apresuraron a llegar hasta el Hijo de Dios y le comunicaron lo que ocurría entre los ángeles. Pero estos ángeles encontraron al Padre en consulta con su amado Hijo para determinar los medios por los cuales, por el bien de los ángeles leales, pondrían fin para siempre a la autoridad que había asumido Satanás. El gran Dios, el Padre, podría haber expulsado inmediatamente del cielo a este archiengañador, pero ese no era su propósito. Daría, y oigan lo que dice la profeta escribiendo bajo inspiración, dice que Dios daría a los rebeldes una justa oportunidad para que midieran su fuerza con su propio Hijo y sus ángeles leales. Lo que el Padre estaba diciendo o hablando, ¿verdad? De que Él daría a los rebeldes una justa oportunidad para que midieran su fuerza con su propio Hijo y sus ángeles leales, ya que Satanás decía que él por la fuerza iba a tomarlo. Entonces Dios dijo, bueno, está bien, se le dará esa oportunidad. Si quiere por la fuerza hacerlo, bueno, entonces voy a concederle eso, de que por la fuerza mida su fuerza con la de mi Hijo y sus ángeles, y Satanás con sus ángeles. En esa batalla cada ángel elegiría su propio bando y lo pondría de manifiesto ante todos. Y ahora noten el pensamiento del Padre en su infinita sabiduría, lo que él decía. No hubiera sido conveniente permitir que permaneciera en el cielo ninguno de los que se habían unido con Satanás en su rebelión. Habían aprendido la lección de la genuina rebelión contra la inmutable ley de Dios, y eso es irremediable. Si Dios hubiera ejercido su poder para castigar a este jefe rebelde, ¿qué hubiera pasado? Dice aquí, los ángeles subversivos no se habían puesto en evidencia. Si no, Dios no hubiera hecho esto, los demás ángeles que no se habían decidido por cuál bando estar, no se habrían puesto en evidencia. Por eso Dios siguió otro camino, pues quería manifestar definidamente a toda la hueste celestial su justicia y su juicio. Ahora, vamos con la guerra que hay en el cielo.
¿Entre cuántos es esa guerra? ¿Quiénes están involucrados también en esa guerra? La profeta de Dios dice, rebelarse contra el gobierno de Dios era un crimen enorme. Todo el cielo parecía estar en conmoción. Los ángeles se ordenaron en compañías. Cada división tenía un ángel comandante al frente. Satanás estaba combatiendo contra la ley de Dios por su ambición de exaltarse a sí mismo y no someterse a la autoridad del Hijo de Dios, el gran comandante celestial, Cristo Jesús. Por eso Satanás era su batalla, era su combate, porque él no quería someterse a la autoridad del Hijo de Dios, que era el gran, Elena de White dice, el gran comandante celestial, Cristo Jesús. Así fue como Lucifer, el portador, el portaluz, el que compartía la gloria de Dios, el ministro de su trono, mediante la transgresión, se convirtió en Satanás, el adversario. Este párrafo se encuentra en Historia de los Patriarcas y Profetas, la página 19, que en otro video analizaremos también qué es lo que Elena de White escribió también en Patriarcas y Profetas. Sigue diciendo, se convocó a toda la hueste angélica para que compareciera ante el Padre, a fin de que cada caso quedase decidido. Satanás manifestó con osadía su descontento, porque Cristo había sido preferido antes que él. Este era su descontento de Satanás, que Cristo había sido preferido antes que él. Y con toda certeza, ¿verdad? Cristo tenía que ser el preferido, ¿verdad? O el primero en el cielo, antes que Satanás, porque Cristo es el Hijo de Dios. Y Cristo hizo todas las cosas, las invisibles y las visibles, todo lo hizo Él. Él creó los ángeles, Él creó los mundos, Él creó la tierra, y entonces Cristo tenía la supremacía sobre todos ellos. Se puso de pie orgullosamente y sostuvo que debía ser igual a Dios y participar en los concilios con el Padre y comprender sus propósitos. Así que vemos que Satanás quería ser igual a Dios, y solamente nosotros vamos a encontrar en la misma Biblia, la palabra de Dios, donde dice que solamente hay uno que es igual a Dios, y este es nuestro Señor Jesucristo. El Señor entonces informó a Satanás que solo se revelaría sus secretos y sus designios a su Hijo. No hay nadie más que pueda entrar en el consejo o en los concilios de Dios. Solamente es entre el Padre y su Hijo, que son los dos seres divinos. Y que requería que toda la familia celestial, incluido Satanás, le rindiera una obediencia absoluta e incuestionable, pero que él, o sea, Satanás, había demostrado, con lo que hizo, con sus celos, con su envidia, había demostrado que no merecía ocupar un lugar en el cielo. Esto es lo que Dios el Padre le comunicó a Satanás. Entonces, el enemigo señaló con regocijo a sus simpatizantes, que eran cerca de la mitad de los ángeles, y exclamó, ellos están conmigo, los expulsarás también y dejarás semejante vacío en el cielo. Declaró entonces que estaba preparado para hacer frente a la autoridad de Cristo, para que vean que la lucha era con Cristo y sigue siendo con Cristo. Es por eso que hoy aquí en la tierra también, dentro de de todas las denominaciones, incluyendo la Iglesia Adventista, el problema es que a Cristo lo estamos echando a un lado. Y en el cielo Satanás es el que quiso echar a un lado a Cristo. No lo reconoció como su líder, como su capitán, como el rey, como el que Dios le había dado toda la autoridad. Y es por eso que Satanás dijo que
Él estaba preparado para hacer frente a la autoridad de Cristo y defender su lugar en el cielo por la fuerza de su poder. Fuerza contra fuerza, dice aquí. Los ángeles buenos lloraron al escuchar las palabras de Satanás y sus alborozadas jactancias del mismo Satanás. O sea, en su orgullo, en su terquedad, en su hambre de estar arriba, de ser igual a Dios, estaba dispuesto a luchar. Los ángeles buenos lloraron. Dios afirmó que los rebeldes no podían permanecer más tiempo en el cielo. Ocupaban esa posición elevada y feliz con la condición de obedecer la ley que Dios había dado para gobernar a los seres de inteligencia superior. Pero no se había hecho ninguna provisión para salvar a los que se atrevieran a transgredirla, porque eran ángeles que habían sido creados perfectos, santos, que estaban dotados de sabiduría, de inteligencia, y conocían a Dios cara a cara. Sabían que Dios tenía un hijo, sabían que ese hijo era el que los había creado. Todo esto ellos lo sabían, Satanás mismo lo sabía, pero él, en su arrogancia, en su orgullo, en su altivez, quiso ser más, quiso recibir más, que solamente todo eso era para dárselo a Cristo solamente. Satanás se envalentonó en su rebelión y expresó su desprecio por la ley del Creador. No la podía soportar. Afirmó que los ángeles no necesitaban ley y que debían ser libres para seguir su propia voluntad, que siempre los guiaría con rectitud, que la ley era una restricción de su libertad y que su abolición era uno de los grandes objetivos de su subversión, de su apartarse de Dios. Ese era el problema. Dice, yo lo que quiero es abolir esa ley, porque yo quiero que todos sean libres, que nadie me obedezca, que esto, que el otro. No, yo quiero anular todo eso. La condición de los ángeles, según él, debía mejorar con esas leyes, con esa regla, con ese de derrocar la ley de Dios. Pero Dios, que había promulgado las leyes y las había hecho iguales a sí mismo, santas, perfectas, no pensaba así. La felicidad de la hueste angélica dependía de su perfecta obediencia a Dios, a la ley de Dios. Cada cual tenía una tarea especial que cumplir, y hasta el momento cuando Satanás se rebeló, había existido perfecto orden y armonía en las alturas. Entonces hubo guerra en el cielo. El Hijo de Dios, y esto pongan atención, el Hijo de Dios, el príncipe celestial y sus ángeles leales entraron en conflicto con el archirrebelde y los que se le unieron. Y esto es para que nosotros vayamos analizando, viendo, porque en la doctrina de la Trinidad se nos ha dicho, ¿verdad?, que son tres seres coeternos, coiguales, coexistentes, pero por eso estoy leyendo este capítulo para que ustedes miren o analicen que no está hablando de un tercer ser igual al Padre o igual al Hijo. No hay nadie más aparte del Hijo que es igual al Padre. El Hijo de Dios y los ángeles fieles prevalecieron, y Satanás y sus seguidores fueron expulsados del cielo. Todo él volvió a ser pacífico y armonioso como antes. Los ángeles lamentaron su suerte, la suerte de los que habían sido sus compañeros de felicidad y bienaventuranza. El cielo sintió su pérdida, porque eran ángeles amados. Entonces, ellos sintieron, lloraron, sintieron la pérdida. Les dolió el haber o estar separados, ¿verdad?, de sus amigos, de sus hermanos. El Padre consultó, ahora, noten esto, ya vamos a acabar. Estamos ya en las últimas páginas, en la última página. Y noten esto, para que vean ustedes que también se nos enseña o se nos ha enseñado, y estoy hablando en el ámbito adventista, donde se nos enseña
que Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo estuvieron presentes en la creación. Pero noten lo que dice Elena de White, por eso estoy estudiando este capítulo. Dice, el Padre consultó con el Hijo con respecto a la ejecución inmediata de su propósito de crear al hombre para que habitara la tierra. ¿Cuántos seres consultaron? ¿Cuántos seres planearon? La profeta dice que solamente el Padre consultó con su Hijo con respecto a la ejecución inmediata de su propósito de crear al hombre para que habitara la tierra. Además, dijo el Padre que sometería a prueba al hombre, ¿verdad? Lo sometería a prueba para verificar su lealtad antes de que se los pudiera considerar eternamente fuera de peligro. Si soportaba la prueba a la cual Dios creía conveniente someterlo al hombre, con el tiempo llegaría a ser igual a los ángeles, no igual a Dios, no igual a Cristo. Solamente hay uno que es igual a Dios el Padre, y ese es su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Dice, tendría el favor de Dios, si él pasaba esa prueba, el hombre, tendría el favor de Dios y podría conversar con ellos y estos con él, cuando pasaran la prueba, si pasaban la prueba. Dios no creyó conveniente ponerlos fuera del alcance de la desobediencia. Y hasta aquí termina el capítulo 1 de Historia de la Redención, donde se nos muestra que en esta guerra, en esta batalla que hubo, en esta rebelión, solamente se muestra a dos seres divinos, el Padre y su Hijo, y el que les seguía en honor a Cristo Jesús era Lucifer. Así que esta es la primera sección. Vamos a seguir en otro video hablando. Voy a hablar acerca, tal vez el siguiente video que haga, vamos a leer Patriarcas y Profetas, también el primer capítulo, para ir viendo todos los escritos o los libros de Elena de White, donde ella remarca, donde ella, en las visiones que Dios le dio, ella vio todo lo que pasó en aquella batalla y quiénes estaban involucrados y la lealtad de quién a quiénes era, que solamente ella dice al Padre y a su Hijo. Que Dios les bendiga.